Bueno, buenas tardes a todos, gracias primero por venir y vamos a contaros un poco de qué se trata este informe sobre plásticos, sobre los plásticos que estamos utilizando, sobre el mundo que estamos preparando, todo lleno de plásticos por todos los sitios y demás. Vamos a intentar, sobre todo, conocer la situación. A partir de ahí, ser capaces de mejorarla, de hacer las actuaciones que correspondan para intentar, fundamentalmente, claro, llegar a vivir sin plásticos es complicado, pero sí intentar vivir con muchos menos plásticos, porque es que si no, no vamos a poder vivir. Es decir, es una situación que tenemos que plantearnos así. Está conmigo en la mesa. Está Paco Iturbe, que es bioquímico especialista en medio ambiente y es divulgador medioambiental y es el que planteó, o sea, el estudio se lo planteamos desde ICAR con unas directrices y demás, y entonces, bueno, con un grupo de socios de ICAR y Javier Mompel, que ya lo conocéis todos, es socio fundador de ICAR y es médico. Entonces, él nos contará un poco más porque, por desgracia, los plásticos, y todos habréis oído hablar de microplásticos, nanoplásticos, el problema que tenemos es que están en todos los sitios. Lo dice el informe en un momento determinado. Porque nuestra intención desde ICAR es mentalizar tanto a gente joven como a gente mayor de la problemática del plástico. Para intentar sensibilizarnos un poco como consumidores, que al final está en nuestro poder tomar decisiones en relación a todo lo que nos preguntamos. Hemos aumentado muchísimo nuestra longevidad, vamos incluso a más, y decimos que esto lo ha causado algo, esto lo ha originado algo. Y yo creo que tenemos que pensar que ha sido primero el conocimiento científico de nuestro entorno y sobre todo sus inventos. Claro, y aquí tenemos que hablar de que el plástico ha sido uno de nuestros inventos. Otro avance que ha hecho que lleguemos a mayor longevidad es, por supuesto, el conocimiento del cuerpo humano y estos avances que ha habido en la medicina preventiva y curativa. O sea, preventiva porque, vamos a decir, con las vacunas, con los diagnósticos de imágenes, con los tratamientos que podemos proporcionar a la población, hace que realmente esta longevidad esté más garantizada. Pensar en las intervenciones quirúrgicas de hace 100 años y las que tenemos ahora. Y luego, claro, en todo esto está también ese invento, vuelvo a repetir, de los plásticos, porque en medicina no la concebimos, por poner un ejemplo. Imaginad que veis un país y los cirujanos os operan sin guantes. O sea, con las manos, y tú dirías, oye, no, por favor, no quiero que me transmitas ninguna infección, que era nuestra causa de fallecimiento hace 100 años realmente, las infecciones. Y luego pensar en los preservativos, o sea, la cantidad de enfermedades que se han podido, en teoría, prevenir con el uso de preservativos. Entonces, claro, es una realidad que dices, está ahí, lo hemos inventado, llegamos a tener más longevidad, pero claro, algo hemos hecho mal para que luego el compañero, cuando hable de las consecuencias de esta cantidad de plástico que estamos no reutilizando, no buscando una solución a lo que hemos hecho, pues lógicamente pues, ahí nos llevamos la cabeza, o sea, nos llevamos un poco esa preocupación. Nosotros en medicina, sobre todo yo vengo de medicina laboral, donde estudiamos todos los tóxicos, todos los productos químicos que son necesarios muchas veces para el proceso productivo, pero realmente las consecuencias que conlleva en la mayoría de los trabajadores con exposición a productos y materiales químicos donde no se hace un uso controlado, pues las consecuencias. Aquí estamos hablando de que este plástico ya no es en el mundo laboral, es a toda la población mundial, desde el día incluso que estamos ya en la placenta. Entonces, vamos a ver que esta exposición de este tipo de plásticos, sobre todo el simple vaso de plástico que decimos para beber agua, o el agua embotellada en plástico,
está conllevado que realmente el poliestireno ya se ha considerado que es cancerígeno. Pero es cancerígeno no en el estado sólido en sí, sino cuando lo calentamos o cuando tenemos mucho tiempo en uso continuado. Una botella de plástico que tú dices, bueno, para no tirarla, pues la voy a reutilizar. Obviamente lo estamos haciendo incorrectamente. Entonces, claro, en medicina vamos a ser posible siempre a lo que llamamos medicina de la evidencia, o sea, con estudios objetivos. Y decimos, bueno, ¿qué tenemos en estos momentos en las autopsias de la gente que fallece en el siglo XXI? Claro, cuando algunas de las universidades se han puesto a estudiar realmente si componentes de plástico, es alucinante. A ver, el dato del cerebro es 0,5. A mí personalmente me preocupa, como en todos los productos químicos y todos los otros gases, la neurotoxicidad de esos productos. Si yo quiero vivir, como empezaba al principio, os decía al principio, hasta los 100 años, pero me van a empezar a aparecer enfermedades neurodegenerativas, unas patologías realmente que me conlleva a no tener una calidad de vida, pues entonces mejor no. Y claro, esto tenemos que enlazarlo a decir, el plástico, por supuesto, es un problema, pero no hay que dejar de lado, como consumidores, otro tipo de elementos que también nos pueden afectar. Los productos de plástico, cuando se descomponen en una serie de elementos, vamos a decir microplásticos o nanoplásticos, que eso sería, vamos a decir, casi el peligro. El nanoplástico puede llegar a todas las partes de nuestro cuerpo. La parte más, digamos, cuando es más gruesa, pues probablemente va a las heces y punto. Pero, claro, ahí está el debate actual y la preocupación. Los que estamos aquí ahora nos podemos hacer todos casi las mismas preguntas. Yo concretamente digo, la primera, ¿los microplásticos y los nanoplásticos que están entrando en mi cuerpo pueden afectar a mi salud a corto o medio plazo? Es una preocupación que tengo. Me puede llevar a un deterioro cognitivo, que es también una preocupación importante, porque claro, si la salud me dice, bueno, pues el hígado está afectado y se puede hacer un trasplante, pues bueno, bien. Pero claro, el cerebro comprenderéis que hasta la fecha que sepamos no hay solución. Y luego, claro, la tercera pregunta es, ¿toda esta absorción de plásticos me va a cortar la longevidad? O sea, ¿va a conllevar que dentro de 10 años pues ya me puedan decir, usted tiene una enfermedad que es como consecuencia de que usted ha estado durante 60, 65 años pues con una ingesta continuada de plástico? Para finalizar, quería también comentar que del plástico, desde Aicara de ICAE vamos a seguir trabajando y sensibilizando al consumidor con una serie de propuestas, pero desde luego no dejando en un momento esas otras cosas que nos pueden afectar como consumidor. Y en algún momento pues tendremos que hablar de más cosas, como por ejemplo algunos alimentos que realmente no están llevando el control adecuado, por ejemplo en algunos pescados donde se está viendo cuando son de importación, donde el cadmio, el mercurio y algunas otras sustancias pues están realmente presentes. Y por finalizar, el tema es que no sabemos en estos momentos o no encontramos cómo llegar como asociación de consumidores a la sociedad para hacerles ver que en el día a día esas bolsas de plástico que nos parecen muy de loca, pues las cojamos. O sea, yo alucino todos los días cuando voy oficialmente a la compra y es que si tengo delante 10 personas, por una que va con unas bolsas de tela para coger la mayoría de la verdura o de la fruta, el resto es de una bolsa. O sea, es alucinante. Lo primero que siempre te pregunta a la gente, que me imagino que igual no lo preguntáis a vosotros, pero ¿es posible vivir sin plástico? Pues mira, la respuesta la tenemos justo aquí encima de la mesa. Nosotros aquí para beber podríamos estar con una botellita de agua de plástico y con unos vasicos de plástico bebiendo, que necesitamos beber agua, y sin embargo tenemos un vaso de plástico y una jarra de cristal, y un vaso de cristal, tanto pues tengo el plástico delante de la pantalla, y una jarra de cristal con agua del grifo,
con lo cual estamos bebiendo agua sin necesidad de usar plástico. Si hubiéramos venido y nos hubieran puesto la botella de plástico, hubiéramos tenido la obligación de beber usando plástico. Con lo cual es verdad que muchas veces, exactamente con este mismo ejemplo, nos hemos acostumbrado ya en el día a día a una serie de cosas para las que usamos plástico y que sin embargo no es necesario. Hay otras que sí, se han comentado aquí otras y ya lo comentaremos, pero sí que hacemos un uso excesivo del plástico y que de hecho lo tenemos ya internalizado y ni nos hemos dado cuenta. Una de las cositas que intentamos con el informe sí que también es hacer una especie de llamadas de atención sobre algunas cosas que damos por supuestas y que a lo mejor no son así. Y como muy bien decía antes también Antonio, la idea es un poco que este informe sirva como base, como inicio, no es el final de nada, sino al revés. Los problemas ambientales asociados al plástico sobre todo son dos. Uno, que es la otra cara de su uso. El plástico se ha usado muchísimo porque es un producto que aguanta perfectamente la degradación, que no se nos estropea, lo cual es una de sus grandes ventajas, aparte de la diversidad de formas, etcétera, etcétera. Pero precisamente eso, que es una de sus ventajas, es justo otro de sus grandes problemas. Tú cualquier otro producto, una vez que lo desechas, que lo conviertes en residuo, al cabo de no demasiado tiempo ese residuo desaparece. En el caso del plástico no. El plástico en unas condiciones malas para él, a la intemperie, en el mar, que se le están metiendo muchas cañas, tarda 400, 500 años en desaparecer. En buenas condiciones para el plástico, bien guardado en una despensa, puede aguantar hasta 1000 años. Con lo cual eso también nos da una idea de que ese producto que tú en un momento dado dejas de utilizar y se convierte en un residuo, va a seguir siendo residuo durante entre 500 y 1000 años. Y el segundo aspecto, un aspecto que es todavía más reciente dentro del plástico, es que el plástico no se biodegrada, no desaparece, pero sí que va sufriendo una degradación física, se va convirtiendo, imagino que algunos, lo típico, todos han dejado una bolsa olvidada en un cajón, pasa al cabo de 3 o 4 años, donde había una bolsa, se ha convertido en trocitos de plastiquito. Esa degradación física se produce y lo que era un trozo grande de plástico acaba por convertirse en un trozo pequeño de plástico, acaba por convertirse en virutas de plásticos, utilizamos a llamar ya microplásticos. Incluso ese proceso de degradación física sigue y se convierte ya en nanoplásticos, que son partículas que ni siquiera son visibles al ojo humano, pero que ahí están. ¿Y qué significa esto? Primero, la prácticamente imposibilidad de tratar ese residuo. Una vez que se convierte en partículas que tú ni siquiera ves, es imposible recoger ese residuo. Y segundo, algo muy importante que ya se ha comentado antes, que hace que sea capaz de llegar a lugares que este micrófono, que es de plástico, no llegaría. Por ejemplo, al interior de seres vivos, al interior del propio ser humano, a la atmósfera, al agua, a aguas, a manantiales, a un montón de lugares que un plástico grande no llegaría, a nuestro interior, probablemente sea el caso más clarísimo. Sí que esas micropartículas y esas nanopartículas sí que llegan. Para que nos hagamos así una idea, con algunos datos que ponemos ahí en el informe de la Organización de Naciones Unidas, en estos momentos estamos con más de 400 millones de toneladas de plástico al año produciéndose. Bueno, un poquito y lo que... Y una cosa muy importante también, que luego también resaltaremos, prácticamente la mitad del plástico que se produce es plástico de vida corta, es plástico de un solo uso. Es decir, son plásticos, hace poco que se producía la pajita, el tenedor de plástico con el que comes, te coges tu Coca-Cola, te la bebes la pajita y la tiras. La has usado 30 segundos, 1 hora, 2 horas, y esa pajita va a estar como residuo durante 1000 años. Hagámonos también una idea de que ese pequeño gesto que me ha costado 1 hora, acabo de convertirlo en un residuo que va a estar ahí durante 1000 años. Entonces sí que, una vez más, volvemos a
¿Es necesario todo ese plástico de un solo uso que usamos solo durante media hora? ¿No existen otras alternativas que no se vayan a convertir en un residuo de 1000 años? O sea, sí que estamos, más que usando el plástico, estamos haciendo un abuso del plástico. Y sí que es muy importante, a mí esto por lo menos me chocó mucho la atención, creo que es muy poco conocido que los microplásticos y los nanoplásticos existe la clasificación de los primarios y los secundarios. Los secundarios son los que aquí se producen, lo que os contaba, por la fragmentación, que algo se va deshaciendo, pero curiosamente la mayoría son los primarios, que son aquellos que se fabrican ya es proceso así, porque muchos de los productos que utilizamos sin saberlo llevan un montón de microplásticos y de nanoplásticos en su composición para que funcionen mejor. Los detergentes, que todos los usamos en nuestra lavadora, llevan entre un 10 y un 20% de microplásticos y nanoplásticos. Muchas de las cremas que nos usamos para la piel llevan microplásticos y nanoplásticos. Hay productos de limpieza, hay infinidad de productos que llevan ya incorporados microplásticos y nanoplásticos. Que no es que ya ni siquiera se degraden, es que están así. Y recordad que todos estos es imposible de recuperarlos. Con lo cual, cada vez que echamos un cacito de detergente a la lavadora, estamos echando unos cuantos gramos de microplásticos que acaban en la depuradora, que acaban en el río, que acaban en el mar, y eso sin ni siquiera darnos cuenta, sin ni siquiera saberlo. Lo que se comentaba antes, que llega hasta tal punto esto, que sí que incluso se ha hecho ya recientemente un estudio, lógicamente muy reciente, porque alguien solamente está expuesto a los nanoplásticos desde hace 5 o 10 años, o bien porque lo respiras, o bien porque lo estás incorporando en algún alimento o en algún agua, porque sí que ese animal lo ha ido incorporando. Eso es algo muy reciente, de hecho hasta ahora nos lo habían planteado. Pero sí que al ver que empezaba a aparecer en determinados órganos del cuerpo la presencia de microplástico y nanoplástico, llegaron incluso estos ministros de este verano, quiero recordar, y se han encontrado ya que en el cerebro tenemos plástico. Está llegando ya a través del riego sanguíneo a nuestro cerebro y empieza a quedarse ya hasta tal punto que ya se empieza a hablar desde hace un par de años de una nueva enfermedad que es la plasticosis, que es la presencia de plástico dentro de nuestro cuerpo. En algunos países en ese momento ya se está detectando en las personas una ingesta de medio gramo diario de plástico. Eso son 15 gramos al mes. 15 gramos al mes, no sé, es como una cucharilla de plástico. O sea, es como si cada mes te comieras y se quedara dentro de ti una cucharilla de plástico. Cada mes. Imaginaros en la vida de una persona de 40 o de 50 años, vas a tener aproximadamente kilos de plástico dentro de tu cuerpo. Aquí en España no llegamos a esos extremos, aquí estamos en 60 miligramos diarios, que son 2 gramos de plástico al mes, lo que están ya detectando en los cuerpos de los españoles, que no está mal, 2 gramos al mes, son 24 gramos al año, con lo cual una vez haces el cálculo que en una vida un español va a tener entre 1 kilo y 2 kilos de plástico dentro de su cuerpo. Hacemos también un repaso del marco legal en el informe, tanto global como europeo como estatal, como España. En estos casos de residuos de plástico, prácticamente toda la normativa viene de manera europea transpuesta a España. A nivel regional prácticamente no hay, pero bueno, hay tratamiento de residuos y tal, en cuanto al plástico viene por normativa estatal española. En el informe está, o sea que incluso si luego queréis comentar alguna cosa lo comentamos, si no leyéndolo se va leyendo, evidentemente va cambiando continuamente. También con los informes, perdón, esto paramos, digamos, en otoño del 24, ya de entonces a aquí, si lo hiciéramos a día de hoy, ya hay informes nuevos, estudios nuevos, que podríamos meter aquí, que son muy llamativos. Con la normativa, lógicamente, pasa lo mismo. Sí que la normativa lo que está empezando es a lo que comentamos aquí, a ir más allá del consumidor y empezar ya a fijarse en la producción de plástico, a limitar la producción de plástico, a marcar unos ciertos límites a esa producción de plástico y empezando por aquellos plásticos más sencillos, los que decimos de un solo uso,
las bolsas más ligeras, que todos conocemos que ya cuando vamos nos las cobran, etcétera, etcétera. Eso forma parte de todos estos paquetes de legislación que van viniendo y que vienen con esa cuestión. ¿Cuál es la situación de la eliminación de residuos plásticos en estos momentos? Pues es probable que también todos tengamos la idea, de hecho, lo que se nos ha también concienciado es de que yo soy un buen ciudadano si voy a reciclar mi envase y con eso ya está todo solucionado. ¿Está todo solucionado? Pues los datos de la Unión Europea nos dicen que no. Tenéis ahí, creo que se ve lo que es la producción de plástico arriba y en azul clarito los kilos de productos reciclados en la Unión Europea entre el 2011 y el 2021. Creo que no hace falta explicar mucho que la línea de producción va aumentando y que la línea de abajo, que es la de reciclaje, no hay manera de que alcance a la de arriba. Aproximadamente un tercio del plástico que se produce se recicla. Un tercio. Ya no porque los consumidores seamos malas personas y no queramos reciclar, etcétera, etcétera, sino porque el propio modelo hace que sea imposible reciclar más de un tercio del plástico. Yendo a las cosas de antes, hasta hace no demasiado, que siempre se hablaba de las 3 Rs con los residuos, que era la reducción, reutilización, reciclaje. Reducir lo máximo posible los residuos, cuando ya no sea más factible reducir, reutilizar, y ya como último extremo, cuando no puedo ni reducir ni reutilizar, entonces reciclar. Y entonces sí que reciclar tiene todo el sentido y entonces sí que reciclar es una solución, es una parte de la solución. Pero la verdadera solución es reducir, reutilizar y ese tercio que sí que puedo reciclar, pues meter ahí esa parte que no he podido ni reducir ni reutilizar. Pero sí que solo con el reciclaje no estamos haciendo muy poquito. Nada, os ponía algún datico de nuestro país, que se calcula que cada día se venden 50 millones de envases de bebidas, cada día solo en España, de los cuales 20 millones se recuperan para reciclaje, con esos mismos porcentajes para la Unión Europea. Es decir, que cada día 30 millones de envases en España solo están yendo o a un vertedero, siendo un problema, o a la naturaleza, siendo un problema doble o triple. Cada día. En cuanto a bolsas de plástico, en España en estos momentos estamos 130 bolsas de plástico al año por persona, o sea que prácticamente cada 2 días estamos usando una bolsa de plástico, que es cierto que en este sentido eso es el doble que en la Unión Europea, o sea que en ese aspecto todavía nos faltaba bastante por estar. En su momento, cuando se pone la ley de envase, la normativa europea te daba a elegir que eligieras entre reducir el consumo de bolsas o ponerle precio a la bolsa. En España se optó por ponerle precio, por eso a partir de un momento dado ahora nos la cobran. Si hubiéramos optado por reducir, ahora deberíamos de estar entre 40 y 90 bolsas por persona y estamos en 130. O sea que estamos casi en el triple de lo que deberíamos para cumplir con la ley si hubiéramos optado por esta modalidad, con lo cual se entiende por qué optaron por lo de ponerle un precio, porque eso lo que ha conseguido es que no se reduzca la producción ni el consumo de plástico. Y sí que en el informe era imposible no hablar de ello. Uno de los grandes elementos aquí son las grandes superficies. Los supermercados, hay ya numerosos informes que hablan de que las grandes superficies son auténticos mares de plástico. Nos empieza a parecer ya algo normal, pero sí que se ven auténticas cosas que si las miras un poco en frío son auténticas aberraciones. O sea, esta imagen de la fruta, de la pera, una única pera retractilada en plástico, en una bandeja de plástico de estas de poliuretano blanco, si lo piensas un poquito es una auténtica aberración. Para comerme una pera tengo que producir 100 gramos de plástico. Si cada día me como una pera, no hace falta decir lo que pasa. Se está llegando incluso hasta
hasta envasar porciones de gajos de mandarina envasados en plástico. Los peligros del greenwashing o del lavado verde, porque por ejemplo en nuestro país sí que empieza a haber imágenes, y de hecho a todos nos sonan muchas campanitas de que un supermercado se compromete a de aquí a 2030 reducir un 20% el uso de plástico. Pero hay un pequeño problema, que no te dice cuánto plástico produce en estos momentos. Con lo cual, si no me dices cuánto plástico produces, que me digas dentro de 5 años que lo has reducido al 20%, es un acto de fe, creérmelo o no creérmelo. Es algo meramente... Entonces, sí que se está, por ejemplo, demandando muchísima transparencia en cuánto plástico produces a día de hoy, para que si me dices que vas a reducir un 20% puedas saber si lo cumples o no, porque si no se va a quedar en una mera campaña publicitaria de que vas a sacar de que tú estás reduciendo mucho tu plástico, pero yo voy a los estantes y sigo viendo ahí mucho plástico. Entonces sí que el greenwashing está aquí entrando con mucha fuerza de una organización estadounidense que dice que la industria del plástico quiere convertir el problema en nuestra responsabilidad. Y hasta ahora han hecho un buen trabajo, y es cierto. O sea, todos tenemos la sensación de que todo el plástico es culpa nuestra, de que voy al supermercado y soy tan malo que no voy con mi bolsa de tela y compro la de plástico. Soy tan malo que compro esa pera envasada. Soy tan malo que no reciclo. Soy tan malo que se hace una campaña de limpieza de la playa y no voy a limpiar. La culpa es mía. Si fuera a limpiar, si llevase mi bolsa, sí. Y se nos olvida que aquí el gran culpable es el productor de plástico, que se va de rositas. Al productor de plástico es al que sí que no le interesa para nada que la producción de plástico baje. Porque eso significa que bajan sus beneficios. Esa curva que veíamos al principio de todo, significa que es una curva equivalente a sus beneficios. Lo que le interesa es, yo voy a producir cada vez más, y la culpa es tuya que tienes que reciclar. Y si reciclas mucho, eres bueno. Yo sigo produciendo más. Y es una trampa que nos hacen los grandes productores de plástico para que, con ese sentimiento de culpa, sigamos sin atacar el problema que es la producción de plástico, la reducción. Fundamental, reducir, reutilizar, reciclar. Intentar reducir lo máximo posible. No hace falta vaso de plástico, estoy reduciendo. En vez de comprarme una botella o un bote de no sé qué diminuto, me compro el tamaño grande, que con el mismo plástico tengo 3 veces más de producto. En vez de mi monodosis de mahonesa, me compro el bote de... que no me obliguen a comprar eso, sobre todo. Independientemente de que yo quiera o no quiera, que no me obliguen. Y eso sería todo el tema de reducir plástico, porque es cierto que en el fondo estamos abusando muchísimo del plástico. Cuando no podamos reducir más, reutilizar. Las devoluciones de casco, devoluciones de envases, que aquí funcionarían tanto para el plástico como para el vidrio, pero estaba pensando en los tupper estos que podemos usar un montón de veces, pues si estoy durante 20 años usando tupper, pues oye, después de 20 años, si lo llevo a reciclar, pues no es lo mismo que si durante 20 años hubiera estado usando un tupper distinto cada día. O sea, no tiene nada que ver la cantidad. Y lógicamente, cuando no pueda ni reducir ni reutilizar, entonces sí reciclar. Pero para esto también reciclar con cuidado, y por eso también la normativa está empezando a cambiar, porque hay productos que son irreciclables. Imagino que a todos igual os suena, en algún momento os han explicado, por ejemplo, los tetrabric. Un tetrabric que todos usamos, el tetrabric son 3 capas de cartón, de plástico y de aluminio. ¿Os podéis imaginar lo que cuesta separar eso? Es tremendamente difícil reciclar un tetrabric. Es tremendamente difícil reciclar un montón de los productos que en esos momentos tenemos de plástico exclusivamente por su diseño. Cambiando el diseño, la composición para que sean reciclables, vamos a conseguir que ese reciclaje sea mucho más eficaz, mucho más eficiente. Y nosotros estamos tirando igual el envase en el contenedor amarillo, O sea, es simplemente que luego ese envase que hemos tirado se le pueda o no se le pueda sacar rendimiento, y lo que os comentaba antes, en el diseño de productos, que muchos por su propio diseño necesitan plástico limpio y nuevo.
Pues vamos a que se cambien esos diseños para que se pueda utilizar el plástico reciclado. O sea que eso, reciclar hay que reciclar. Pero como consumidores, y como consumidores, aparte ya de lo que cada uno hagamos, tenemos también una situación proactiva de exigirles a las administraciones, exijámosles también que haya unos sistemas que nos permitan hacer esto. Y luego ya cositas nosotros que sí que podemos hacer, evidentemente, pues lo de llevar nuestras bolsas reutilizables, evitar productos sobreenvasados. Como consumidores tenemos en realidad un gran poder, del cual muchas veces tampoco somos conscientes. Si al supermercado, cuando pone esas peras envasadas con 20 envases, nadie se las comprase, tranquilos que ya veréis que pronto dejaba de ponerlas en los estantes y se pegaba 2 semanas sin que nadie le comprase esos envases. Entonces, que tenemos más poder del que pensamos, porque sí que el mercado para esto es tremendamente frágil. Igual que es muy fuerte para unas cosas, para esto es muy frágil. Buscar la compra a granel, lo que os decía antes, y lógicamente también priorizar la compra de temporada y de cercanía, que esto tiene una serie de ventajas, ya no solo por el tema del plástico, sino tiene una serie de cuestiones sociales, etcétera, etcétera. Ya nos hemos acostumbrado a comer tomates todo el año y a comer espárragos del Perú con toda normalidad del mundo. Pues hombre, teniendo Navarra con los espárragos al lado y teniendo unos tomates maravillosos en verano, pues es un poco ridículo el hacer eso. Entonces acá ahí lo empezamos a ver como algo normal, pero este tipo de cosas sí que también hacen que el mercado vaya cambiando y sí que estamos evitando un montón de cosas. Incluso, entre otras muchas cosas, sí que hasta proponemos a imagen y semejanza de las cajetillas de tabaco, cuando se pone esto de las imágenes de fumar mata, perjudica su salud, pues que en esas bolsas que nos dan, que aparezca ahí que esa bolsa provoca perjuicios para su salud. Daros cuenta que en estos momentos, por la bolsa, nos están cobrando a nosotros, no al productor. O sea, los costes los estamos pagando el consumidor y en la mayoría de ellas estamos encima llevando publicidad del supermercado. Muchas gracias y empezamos a hablar.